A solo unos días de haberse celebrado el Día del Amigo, nosotros hoy en Desde el Puente vamos a recordar la historia de un amigo de Oriente, de alguien que nació hace 84 años, que se fue ya hace más de medio siglo, pero que recuerda como si fuera hoy lo que fue cada lugar, cada momento y cada personaje de Oriente hace varias décadas. Nosotros vamos a contar la historia de... Me llamo Oven Sadipeña, nací en Oriente el 1 de junio de 1931 y estuve hasta el 28 de agosto de 1964, fecha en que me vine a Tres Arroyos para inaugurar el Parque Hotel. Toda la fuerza, mi deber y el cumplimiento. Yo sé. Como les decía, Oven tiene los recuerdos muy frescos todavía de su juventud, de su adolescencia y también de su niñez. Fíjense que tiene 3 recuerdos imborrables de cuando tenía solamente entre 3 y 4 años. Vamos a compartirlos. Recuerdo muchas cosas. En primer lugar, yo recuerdo la muerte de un chico en Oriente que fue en el año 35, que fue Antoñito Moreno, el hijo menor de los Morenos, de los varones, creo que Laia era mayor. Yo lo recuerdo perfectamente porque vivíamos enfrente, donde tiene el escritorio Moreno. Nosotros, mi padre tenía el almacén que se quemó precisamente en el año 1935 también. Por eso lo recuerdo. Otro episodio que ocurrió en Oriente en el año 35 fue en los carnavales, los corsos de Oriente. Yo recuerdo que mis padres me llevaban de la mano y estaba todo el pueblo de Oriente, porque era la única fiesta prácticamente que había en Oriente en esos años. Los carnavales, digamos, en época en febrero sería algo así. Claro, sí. Y por ahí se siente un estampido y la gente empieza a correr. ¿Qué había pasado? Le habían efectuado un tiro de revólver a Paulino Álvarez, el dueño del bar, la confitería y bar Colón, que era hotel en esos años también. ¿Es lo que hoy es la cooperativa? Donde hoy está la cooperativa, no sé lo que hay ahí, que es el salón de qué es. Bueno, sí. Bueno, ese era el hotel y bar Colón, de Paulino Álvarez. Un lugar tradicional y un personaje tradicional. Sí, era el hotel tradicional de Oriente, el barco, a pesar de que había otros hoteles, ¿no? Pero el bar Colón era el que estaba en la avenida Santa Marina, frente al banco. Bueno, claro, en pleno centro. Era, claro, en pleno centro, está bien, sí. Ahí ya, este hombre no murió en el acto, sino que estuvo mucho tiempo internado. Si hubiera sido hoy día, no se muere. Pero la medicina que había en esos años había que aguantar, porque murió al tiempo, no sé, creo que estuvo como un mes, porque por no haber sacado permiso para sacar las mesas a la vereda. Lo mataron, no sé si queda la... Lo que pasa es que eran años duros y muy difíciles, años de la política, de los conservadores y radicales, que había, porque no había otros partidos en esa época, era conservador o radical. Y que estaban en el poder en esos años dominaba la situación. Soy Raúl Reyes, candidato a intendente de la Unión Cívica Radical. Todos somos uno.
Seguiremos ampliando la red de cloaca, agua y gas. Todos somos uno. Efectuar controles de nutrición a todos los chicos que concurren a los comedores escolares, articulando con las áreas de salud y niñez y familia. Todos somos uno. Por un municipio valorando la diversidad y fomentando la participación de los jóvenes. Si todos somos uno, tenemos más fuerzas para llevar adelante el dorrego que queremos. Acompáñanos con tu voto. La vida de Oben, como la de sus familiares, estuvo signado por las pérdidas. Por un lado pérdidas materiales, pero sobre todo familiares. Eso le hizo no solamente perder su familia, disgregarse, separarse, sino también crecer como persona de una forma muy acelerada. Por eso tuvo que dejar el colegio y también tuvo que hacer unas cuantas cosas para rebuscársela y para poder sobrevivir de esa forma. Vamos a contarle cómo fue que pasó su vida tan dura y su adolescencia sobre todo en Oriente, Oben Peña. Mi padre nació era español. ¿Se llamaba? José María Peña. Nació en Taramundi, provincia de Oviedo, España. Y no vino directamente a Oriente. Cuando vino se radicó en Médanos. Y en Médanos se vino con un socio que tenía allá, un tal Matías Pozos de apellido, y pusieron un almacén de ramos generales en Oriente. Ahí en la calle Vicente López. ¿Eh? En Vicente López, en la calle Vicente. Sí, la calle Vicente López, sí. Pusieron el almacén ahí que se quemó en el año 1935. Era un almacén de chapa de la de afuera, pero adentro forrada toda de madera. Y tenía corralón, tiendas, zapatería, ferretería, comestibles, tenía de todo. De todo. Inclusive en esa época, yo tengo las fotos ahí del almacén, tenían caja registradora, que en esa época era una... Claro, caja registradora, molino de café, para moler el café en grano, lógicamente no eléctrico, sino todo a mano, hecho a mano. Bueno, ese almacén se quemó en el año 1935, y de acuerdo a lo que contaban mis padres, el socio cobró el seguro del almacén, que lo tenían asegurado, y se fue a España. Y lo dejó en Pampa y la Villa. O sea que podría haber sido intencional. Claro. Mi madre era Isidora de Fina Suizán. Tenían un campito de 70 hectáreas. A la derecha de donde está el Puente Nuevo de Oriente, que luego, saliendo de Oriente para Copetonas, a la derecha, antes de llegar al río, pegado al río, ese era el campo de 70 hectáreas que tenía los Suizán. Eran 7 hermanos vivos en ese momento, porque uno había fallecido ya. Y lo vendieron en 14.000 pesos, o sea, 2.000 pesos la hectárea. Con ese dinero de mi madre, mi padre puso un almacén, El Porvenir, con fábrica de lejía La Sin Rival, ubicado también en la calle Vicente López, una cuadra más arriba, donde hoy está la estación de servicio de Elías, mitad de cuadra, arriba. Donde está la estación de servicio de Elías, ese era el campo de fútbol que teníamos nosotros. La canchita. Claro, sí. Enfrente estaba la peluquería de los hermanos Máximo y Martín Calderón. Peluquería. La peluquería, sí. Y en la casa de familia vivía Pascual Pachoni. Pascual Pachoni era el hermano de Ángel, Angiolín, le decían, que tenían el taller mecánico, donde hoy está Antinori. Ese era el taller mecánico de Pachoni, hermano. Bueno, los años fueron muy duros, los años para mí en Oriente. La década del 30 fue para todo el mundo complicada. Bueno, sí, por eso había un dicho en Oriente que decían, el año 30 fue el año de los perros gordos.
porque hubo tanta crisis que se moría la hacienda. Entonces los perros estaban... aprovechaban. Ese dicho lo decía Manuel Rodríguez siempre. No, volviendo por ejemplo, al almacén que puso mi padre ahí en el año 41. 41 ya abrió el almacén ahí. No, rectifico, no, en el año 40. Porque fue cuando yo empecé a ir al colegio, en el año 40. Tenía una fábrica de lejía también, compraba el cloro y después le agregaba el agua y se llenaba la botella de lejía La Sin Rival. Bueno, y ahí estuvo hasta que falleció en el año 1943, el 19 de marzo del 43 falleció. ¿Falleció joven? Tenía 63 años. En aquella época era viejo, hoy es joven. Yo tengo 20 años más, hoy tengo 83. En realidad era joven en ese momento. Y me parece que yo soy un chico. Bueno, pero qué sé yo, el cambio, claro. Bueno, y después, entonces cuando murió mi padre, claro, vinieron tiempo muy duro, éramos 6 hermanos. ¿Usted qué número era, hermano? ¿Usted cuál era, el más chico, el más grande? No, yo era, la más chica era Mari. Después seguía Elsie, Owen, Nelly Noemí, José María y Alicia Delfina. O sea, 2 varones y 3 mujeres. Claro, de los cuales José María y Alicia Delfina fallecieron ya. Mi hermana falleció el año pasado. Bueno, vinieron tiempos que había que salir a trabajar. Mi hermano había entrado en el ferrocarril de peón cambista y estaba, en ese entonces estaba relevando en la estación La Dulce. Y yo tuve que dejar de ir al colegio porque vendía diarios y era una entrada, en esos años yo sacaba hasta 60 pesos por mes vendiendo diarios. Tenía una clientela, pero salía a la mañana y llegaba a la noche a casa. ¿Para quién vendía? ¿Quién era el...? Para Ángelus Lengui. Ángelus Lengui, que fue el antecesor de Armando, o competían ellos, Armando y Uribe. Ángelus Lengui, en esa época estaba Armando y Pacho, Pacho el sobrenombre, Ángel y Uribe, eran los que manejaban el negocio. Y Ángelus Lengui era casado con Graciana Uribe, era cuñado de ellos. Tenían el mismo negocio, era el negocio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo vendía diario, salía yo porque no vender diario al voleo, sino que tenía la clientela que me esperaban a mí. ¿La voz de Oriente era semanal o era diario? Periódico, semanal. Y también estaban las Brisas Matinales, que era el otro periódico que está donde era el boliche de Filoteo Moja, al lado de la casa que tiene Carmen Iribe ahora. O ahí mismo, no sé, ahora... Bueno, ahí se imprimía Brisas Matinales. Y La Voz de Oriente, cuyo director era Juan Capace, director propietario, era en la época, claro, que se manejaban, había que armar los artículos con las letritas de plomo. Armar eso, bueno, por eso era todo a mano. Todo artesanal. Claro, y salía todos los sábados, yo la repartía también a La Voz de Oriente, me pagaba 1.20, $1.20 por sábado. Eran 4.80 por mes, más 4 pesos que me pagaban para repartir a Nueva Provincia. Eran 8 y pico, más los 60 que yo ganaba prácticamente ahí vendiendo diario de Ángel Lengui. Y bueno, con eso se paraba la olla en esos años. 13 años. Y había dejado de ir al colegio porque pasé de quinto a sexto. Y le pedí permiso al director, que era la Macchia Negri, que me dejara salir media hora antes, porque el tren con los diarios llegaba a las 12:20 vamos a ponerle. Pero de la escuela salíamos a las 2:30. Así que yo le pedí que me dejara salir a las 12 y no me dio permiso, entonces tuve que dejar de ir al colegio. ¿Qué cosa? Esa época.
Y después, haber salido, no haber terminado el sexto grado, me costó a mí, tal vez, el futuro mío, porque yo hubiera entrado en el ferrocarril. Yo estaba de practicante en la estación de ferrocarril, practicante oficinista, aprendí el telégrafo y todo lo que había que hacer en el ferrocarril, yo lo sabía hacer. Pero no pude entrar porque me faltaba el certificado de sexto grado. Y era la época de los ingleses. Y con los ingleses, no, esa era una disciplina terrible. Ahí no había banca, no había nada. Había papeles nada más. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Hay proyectos políticos que son proyectos de vida, que tienen que ser un proyecto de país que deje definitivamente de lado el ostracismo al que nos sometieron durante años, mirando con la nuca al pueblo. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Convencida de hallar un amor, alma que soñaste ufana, ver en tu mañana dicha y esplendor. Vacaciones, Dejé de ir al colegio y me puse a vender diario. Cuando... dejé de vender diario y entré de lavacopas en el Hotel Ibar Colón. Que ya era confitería Ibar Colón, ya no era más hotel. Porque ya estaban los hijos de Paulino. Estaba así el hermano Paulino, Paco, Francisco Álvarez, y estaba Paulino Álvarez, el Cholo, Alicio, Franco y Delia. Esos eran los hijos que tenía. Esos siguieron con la confitería de Colón. Después se reformó, se puso muy linda esa confitería. Yo pasé después de Lavacopa, pasé a DJ. En esa época era vitrolero. Claro, estaban ahí, el coso era claro, estaban los discos 78 revoluciones por minuto, y se hacían las tertulias. Y bueno, y la gente, la muchachada de esa época iban a bailar ahí. O sea que los sábados y domingos, los días de semana, no sé qué día. Cualquier día, la pista estaba armada, porque estaba en el sector ese, estaban las mesas puestas como quien dice, contra la pared, y estaban las pistas libres al medio. Así que si por ahí iba una persona, una pareja, y le ponían un disco, salía a bailar. Aunque sea solo, estaban bailando. ¿Y qué música ponía? ¿Qué música ponía, te acuerdas? ¿Cuáles eran los temas más? Y la música que había en esos años, y qué sé yo, era foxtrot, y tango, y vals. No había otras cosas, no había. Después sí, después más adelante ya empezaron ya cuando salieron los cambiadores o Winco, que le ponía 6, 7, 8 discos, iban cayendo de a uno a medida que terminaba. No, pero en esa época no, porque eran 78 y ponía uno y a los 3 minutos se terminaba y tenía que venir corriendo a repetirlo, porque si no lo sacabas y mientras ponía el otro se enfriaba el que estaba bailando. Y bueno, son las historias esas que uno... Luego pasé cuando dejé el Bar Colón, andaba de changador con una villalonga que teníamos en casa, la villalonga que usaba mi padre de reparto. Teníamos una villalonga con un caballito muy noble, especialmente se llamaba Noble Tordillo. Entonces empecé a hacer changas yo con la villalonga y trabajaba. Yo recuerdo que Francisco Varela, el marido de la señora Orfilia, que era la maestra de 5º grado,
era el gerente o el encargado de Casa Losada. ¿Qué era Casa Losada? ¿Un negocio de campo? Claro, era ramos generales, corralón, tienda, es todo lo que tiene la cooperativa, menos el Bar Colón. Después todo ahí, hasta el Orler, hasta el pasado, tenían todo. Pusieron la vereda nueva de mosaico. Entonces me dio la changa a mí para carrear los mosaicos de los de Brunán, Roberto Brunán, que vive, creo que va hasta el correo ahí, frente al colegio, o mejor dicho, frente a la casa de la directora del colegio. Bueno, yo cargaba los mosaicos, yo hice como 20 viajes, se me habían pelado todos los dedos, de verdad, pero claro, había que trabajar. Y el jefe de teléfonos, en esa época estaba un tal Guerrero. El primero fue Vilche que estuvo. Después, cuando vino Guerrero, ya era en la época peroniana, ya, peronista. Este era muy peronista. Me llamó un día y me dice, te voy a dar una changa. Tenés que llevar una palma hasta precisamente donde hoy está el Puente Nuevo. Claro, yo no sabía lo que era una palma. Bueno, como no, me pagaban 4 pesos. Era un platal. ¿Vos te imaginas que un litro de leche valía 10 centavos? Un kilo de pan valía 15 centavos. Bueno, pero yo no sabía lo que era una palma. Una palma era un palo de teléfono. Pesaba más de 100 kilos. ¿Cómo hacía para cargar eso yo? Bueno, la palma estaba en el galpón de carga del ferrocarril. Los galpones de carga, viste que estaban siempre a una altura, a la altura de los vagones. Para la mercadería la bajaban. Entonces los changarines, los bolseros, me la cargaron en la Villalonga. Sobraban como 3 metros para adelante y 3 metros para atrás de la Villalonga. Peligro. Bueno, y arranqué para el lado del puente. Pero el problema es que iba... Tierra, todo. Sí, por supuesto. Había que usar bajo diaria. El problema mío era, yo iba pensando que iba a hacer para bajar esa palma de la Villalonga. Claro, subirlo, ayudarnos. Me la subieron los bolseros. Pero yo, ¿cómo voy a hacer para bajar? Y por ahí se me prende la lamparita. Yo tenía una tenaza ahí en la Villalonga, siempre tenía una herramientita ahí. Entonces con la tenaza corté un pedazo de alambre y lo até al palo, la parte de atrás del palo, ¿no? Y con otro pedazo de alambre até la punta a un palo del alambrado. Hice caminar el tordillo y ¡pum! Cayó el palo al suelo. Digo, yo creí que me desarmaba la Villalonga porque... Al poco tiempo fallece mi madre, en el año 47. Bueno, al fallecer mi madre, habíamos quedado todos ahí en la casa amontonados y viene como postre, vino con un juez de paz y con los milicos y nos sacaron los muebles a la calle. Y ahí se dice, ¿por qué nos sacaron los muebles a la calle? Por falta de pago de 2 meses de alquiler. ¿Por qué falta de pago? Porque había que ir a pagar a Coronel Dorrego, al Banco Provincia. ¿Y quién iba a ir al Banco Provincia? Bueno, la cuestión es que vinieron y nos sacaron, no sé si nos sacaron de prepo o cómo, pero no éramos todos chicos, nos sacaron. Y ahí se desparramó la familia Peña. ¿Tu hermana más chica o tu niña? Mari es del 37, ¿no? Sí, tenía 10 años. La llevó Maruquita Rodríguez, a la quinta allá de Felipe Rodríguez, la llevó allá con ella. Elsie estaba con el doctor Raggio, y Nelly, Memí, que estaba enfrente con los Pierini. Y la mayor, Alicia, se fue a Mar del Plata. Mi hermano estaba en el ferrocarril, estaba por ahí relevando, y yo quedé solo. Entonces Aurelio Rodríguez, que estaba de auxiliar en la cooperativa, en la estación de ferrocarril, me dio lugar para que viviera allá en la colonia de la estación, la que estaba al lado del embarcadero, que todavía está. Y bueno, y ahí estuve yo hasta que me tocó servicio militar. En el año 48
En el mes de noviembre entré a trabajar con Rafael Walde en el escritorio de Zubiri, ahí en Oriente. Y a su vez atendía a la oficina de envases textiles, que el encargado era Francisco Pancho Burón, pero este Burón ya era una persona muy grande. Entonces Walde, como él estaba en cereales, me mandaba a mí a que le hiciera la papelería a Burón. Y de paso, el chacarero tenía que venir a anotarse para retirar las bolsas, y de paso él enganchaba a alguno para que se la entregara llena. Bueno, y ahí estuvo hasta que falleció Burón. Lo trajeron a Tres Arroyos, y yo entonces le hablé al jefe que estaba acá en Tres Arroyos, que era Serafini, y me dice, uy, ¿qué problema vamos a tener ahora? Y le digo, ¿problema por qué? Y porque va a la oficina. No, pero si la oficina se la atiendo yo. Si yo le hacía toda la papelería acá a don Burón. Bueno, y así estuve hasta que llegó Ismael Omar Lacanale, que vino de González Chávez, y luego se casó con Rosita Maciel, ¿no? Y bueno, así que yo le hice el traspaso, sin ser empleado ni nada. Le hice el traspaso de lo que había ahí en cosas. Luego se fue Lacanale, se fue trasladado, no sé si se fue a Orense o a dónde, y entró en su lugar Ismael Serapio Martínez, el negro, famoso negro pichón, entró de encargado de envases textiles.